Hugo Cruz, hondureño de nacimiento, radicado en Guatemala desde 1995, PhD en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, con premio cum laude por la Universidad de Navarra, 16 años de experiencia en códigos de ética y sistemas de gestión de la ética en las empresas. Ha asesorado en ética a varios de los grupos empresariales más grandes de Centroamérica. 6 años como profesor de ética empresarial en UNIS Business School de la Universidad del Istmo en Guatemala. Ha realizado estancias de investigación tanto en el International Center for Work and Family de IS Business School en Barcelona como en la Cátedra de Calidad Volkswagen de la Universidad de Navarra. Actualmente se desempeña como director académico de UNIS Business School y como director ejecutivo del Centro de Investigaciones, Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo. Ha publicado 3 libros y ha dado conferencias sobre sus áreas de especialidad en Chile, México, España y en los 6 países de Centroamérica. Les recordamos que al final de esta ponencia tendremos micrófono abierto para que puedan preparar sus preguntas a nuestro conferencista invitado. Así que de este modo ya damos paso y recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias, Cecilia, muy amable. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por estar aquí, por haber reservado este tiempo importante para reflexionar sobre el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a Fundarse por esta gentil invitación que nos han hecho. No soy ajeno a que me ha tocado la peor hora del día en términos de una conferencia. Eso no es extraño para mí, o sea, lo entiendo. Así que intentaré en la medida de lo posible captar su atención, evitar que esto vaya a peor. Muy bien. Una pregunta de un tema que nos va a servir más adelante. Vamos a ver, ¿alguna de las damas presentes que quiera animarse a decir el perfil del yerno ideal? Esto nos va a servir más adelante, ya van a ver por qué. ¿Alguna de las damas que se anime a decirnos el perfil del yerno ideal? A ver, levantando la mano. Por favor. Allá, sí, el perfil del yerno ideal, por favor. Es importante para la ética elegir al yerno, sí. También me solicitan que digamos el perfil de la suegra ideal. Pero el perfil del yerno ideal, creo que toda madre dice que tenga dónde llevar a su hija. Amor a la hija, muy bien. Ajá, amor a la hija, sí, y que tenga dónde llevarla. O sea, que tenga una casa propia, porque llevarla a llevarla de la familia. Esto es más al grano que lo que me esperaba, pero bien, o sea, bien, estoy de acuerdo. Las hondureñas van al grano, pero bueno, a ver, otras virtudes del yerno ideal que me quieran aportar, a ver. A ver, esto es elemental. El yerno ideal, ¿qué condiciones debe tener? A ver, sí. Servicio. Sin vicio. Bueno. Sí. Trabajador. Sí, trabajador, sin vicios. Sin vicios, trabajador, considerado. Considerado. Guapo Memoricen, sería un anoten. plus para mejorar la raza a todos. ¿Perdón? Sin vicio, considerado, trabajador y guapo sería un plus para que mejoremos la raza a todos. Muy bien. ¿Una característica más? ¿Alguna que quieran agregar? Respetuoso. Respetuoso, muy bien. Respetuoso, trabajador, sin vicios. Bien, muy bien. Perfecto, ya van a ver por qué nos... A ver, ¿sí? Bien. Cristiano. ¿Y a la par qué? Así, directo, ¿verdad? Strike. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ya van a ver por qué vamos a utilizar eso. Bien. Me comienzo presentándome. Represento a la Escuela de Negocios de la Universidad del Istmo, a la cual llamamos sencillamente UNIS Business School.
una institución con 40 años de trayectoria formando ejecutivos y directivos de empresa con un hilo conductor, la ética como hilo conductor de las decisiones comerciales, financieras, de dirección de personas, de estrategia. Y tenemos bastante expertise en esto, enseñando, por supuesto, con método del caso, para lograr que al final las decisiones empresariales estén atravesadas por el criterio de hacer el bien, evitar el mal, mejorar las condiciones para que la economía y las empresas fluyan mejor. No hacemos eso en soledad, sino al contrario, con una red de respaldo muy exitosa a nivel mundial. En primer lugar, ESL Business School, catalogado por Financial Times como la mejor escuela de negocios del mundo en cuanto a Executive Education durante muchos años consecutivos, que nos provee know-how, profesores y material de estudio. Más cercano, el IPADE Business School de México, también con muchísima experiencia en aterrizar la ética a la realidad latinoamericana. Y por supuesto, aunque no forma parte de nuestra red de escuelas, pero sin duda por ser líder, con el apoyo de Harvard Business School, nuestros profesores, como soy director académico, me ocupo de esas cosas, el total de ellos capacitado por Harvard y certificado por Harvard en uso de método del caso. Pero para efectos de esta conferencia interesa nuestro expertise en enseñar ética y poner ética en el corazón de cómo se realizan los negocios. Bien, los ODS los veo como una brújula, los entiendo como una brújula. Vamos a hacer repaso de algunos datos. Septiembre de 2015 se lanza la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, una agenda que coloca la dignidad e igualdad de las personas como centro de la acción de los gobiernos y de las personas y de las empresas, y 1 de enero de 2016 la entrada en vigor, el cronómetro funcionando para que esos objetivos de desarrollo sostenible se logren o nos acerquemos lo más posible a ellos en el plazo establecido. Por supuesto que es una agenda ambiciosa y visionaria, lo cual implica que no se puede hacer en soledad solo las empresas, ni en soledad solo los gobiernos, y mucho menos solo los ciudadanos, sino con una confluencia de esfuerzos. Interesa para efectos de la conferencia, esta caricatura de Mafalda. Les leo, comienza diciéndole Mafalda a sus amigos, les pregunta: ¿hacia dónde creen ustedes que se dirige la humanidad? Y queda perpleja porque sus dos amigos responden rápidamente en el mismo sentido, dicen: hacia adelante, por supuesto. Con el pequeño detalle que uno señala hacia un lado y el otro señala al otro, los amigos se dan cuenta rápidamente y se levantan y uno le dice al otro: pero si adelante es para allá. Y el otro le devuelve la señal y le dice: no, es para allá. Y se enfrascan en una discusión, dice: allá no es adelante, tu adelante no es mi adelante. Y sí, le contesta el otro: pero es mi adelante. Y por eso concluye sabiamente Mafalda, que dice: claro, ahora empiezo a comprender por qué a la humanidad le cuesta tanto ir hacia adelante. Bien, pues los ODS tienen esa virtud, tienen esa ventaja, que unifican de alguna forma a nivel global el hacia adelante en términos de desarrollo sostenible. Está circulando ya una clasificación, una cierta clasificación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en ciertos grupos por su similitud entre ellos. Por ejemplo, estos primeros 5 que tienen que ver directamente con personas o esencialmente con personas: el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación y la igualdad de género, por supuesto. Tenemos el segundo bloque enfocado esencialmente en prosperidad, aunque ya sabemos que son sistémicos, por supuesto. Todos funcionan coordinadamente o deberían. En el eje de la prosperidad tenemos la energía asequible, el trabajo decente, el desarrollo de la industria, la reducción de las desigualdades y las ciudades y comunidades sostenibles. Un tercer bloque es todo lo que tiene que ver con el planeta. Tenemos la preocupación por el agua, por el consumo y la producción responsables, el clima, la vida submarina y los ecosistemas terrestres. Y por supuesto, las alianzas que hay que hacer para lograr todo ello y la paz. Esto último está intercambiado, pequeño error de la presentación, me disculpo, pero
En el 17 obviamente debe decir alianzas y en el 16 debe decir paz, pero bueno, se entiende la lógica de la agrupación de los objetivos de desarrollo sostenible en estas 5 grandes categorías. Bien, con respecto a ello, para entrar, ir al grano con lo que he pensado para esta conferencia, 3 propuestas de cómo el sector empresarial puede contribuir certeramente, directamente, al logro de estos objetivos de desarrollo. Por supuesto, una opinión personal que me permito compartir con el ánimo de que esto abra idealmente un diálogo, que luego una conversación que podemos continuar más adelante. 3 propuestas. Primero, para lograr que los objetivos de desarrollo sostenible sean realidad, luchar frontalmente contra la corrupción. Segundo, que haya coherencia interna en las empresas de tal forma que la forma de hacer negocios sea consistente con esos 17 objetivos. Y tercero, quizá les suene un poco más extraño, pero con todo fundamento, que la familia de los colaboradores se convierta en un stakeholder de la empresa y por el hecho de que es garante de la sostenibilidad de la humanidad, de la economía misma. Y paso a describir por qué pienso que cada uno de estos constituye una ruta o una clave para entrar en ese sistema complejo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me permito hacer esta reagrupación, no en un orden correlativo, me permito hacer esta reagrupación de los objetivos en función de lo siguiente. Tenemos aquí salud, educación, agua, industria, infraestructura, ciudades, paz y justicia, porque me parece que son un hilo conductor hacia el fin de la pobreza. Escojo primero ese primer bloque porque me parece que en todo eso es indispensable que haya una lucha frontal contra la corrupción. Por sentido común, pensemos que ¿cómo es posible hablar de salud y bienestar cuando los recursos que deberían ir dedicados a mejorar las condiciones de salud, los hospitales, los centros de salud, esos recursos son desviados a bolsas a donde no deben estar? ¿Cómo es posible hablar de educación de calidad cuando los niños están estudiando en condiciones a veces infrahumanas, a pesar de que estamos pagando impuestos para ello? ¿Y cómo es posible hablar de proyectos de agua y saneamiento e infraestructura cuando gran cantidad de esos recursos se desvían a personas particulares en lugar de ir al destinatario legítimo de esos impuestos que pagamos? De sumo interés para la empresa privada, porque la empresa es la que más paga impuestos. Y ese desvío de los recursos no es ético. ¿Cómo es posible hablar de ciudades y comunidades sostenibles si no hay dinero para mejorar esas condiciones? Y por último, ¿cómo es posible hablar de justicia en un ambiente donde la justicia está corrompida? Y obviamente no hablo solo de Honduras, sino de Guatemala y otros países de la región. Entonces, exigir la lucha contra la corrupción es parte de ese esfuerzo ético, porque es una injusticia derivar los impuestos que las empresas pagan a fines particulares. Recordemos las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Una piedra angular de la ética es la justicia, y no es posible que vivamos, o que por lo menos que esto sea sostenible, en un ambiente donde no se asignan justamente los recursos que pagamos los ciudadanos y que pagan las empresas. Es injusto postergar la llegada de esos beneficios a las comunidades, por lo tanto no es ético. Y es una injusticia contribuir al círculo vicioso de enfermedad, de nutrición y pobreza a través de la corrupción. Entonces, es una responsabilidad ética, una responsabilidad moral del sector privado luchar para que el flagelo de la corrupción se elimine. ¿Por qué? Porque solo la empresa privada puede poner límites a la corrupción, en realidad, en el fondo. Es una lección que hemos aprendido con base en la investigación acerca de temas de lucha contra la corrupción a nivel mundial. La empresa privada tiene mayor capacidad para luchar contra la corrupción que el mismo Estado, porque hay menos conflicto de interés, o debería haber menos conflicto de interés.
En primer lugar, en la empresa privada sí existe el sentido de dueñez, cosa que por esencia no existe en el Estado. A un empresario sí le duele, le cuesta producir riqueza y le duele que esa riqueza sea malversada. Por lo tanto, tiene más lógica que sea el empresario el que luche para que los funcionarios públicos ejecuten bien los recursos de los cuales disponen. Recursos hay. Justamente lo que escandaliza es ver la cantidad de millones que personas particulares se llevan de los impuestos que pagamos a sus bolsas, a sus cuentas particulares. Por lo tanto, los recursos existen. El problema es que no llegan a su destino. Y la empresa privada es, en realidad, yo tengo una visión muy positiva de esto. La empresa privada es un oasis de la ética. Conozco, porque he trabajado con muchas empresas donde la práctica de la ética es parte de su ADN, es parte de su estrategia. Por lo tanto, tienen muchas de ellas, la mayoría, autoridad moral para poder hablarle al Estado. Y por otro lado, el sector privado es el sector civil con más poder, y a mayor poder, mayor responsabilidad. Eso es una cosa fundamental, una cosa de sentido común. ¿Cuál es el sector civil con más poder? El que tiene el poder económico, o sea, el sector empresarial. Así de sencillo, así de simple, ¿verdad? Por supuesto que hay otros sectores de la sociedad civil, ¿verdad? Los padres organizados, los vecinos organizados, muchos, ¿verdad? Los gremios, yo qué sé, muchas entidades o instancias de la sociedad civil. Perfecto, hay que apoyarlos, me parece bien vivir organizadamente, pero no perder de vista que el sector privado tiene una preeminencia por ser el sector productivo y porque es el que genera la riqueza. Así de sencillo. Y de ese mayor poder deriva su mayor responsabilidad. Entonces, el sector privado es el que, en el fondo, por definición, está más habilitado para hacer esa lucha frontal contra la corrupción. Pero no podemos exigir, evidentemente la empresa privada no puede exigir al Estado la lucha contra la corrupción si internamente no es coherente. La idea es tener una forma de hacer negocios, una forma de practicar, de hacer empresa, que sea coherente con la ética y coherente con estos 17 objetivos de desarrollo. Nuevamente me permito reorganizar algunos de esos objetivos en función del impacto directo que tienen en los dos fundamentales, que son el fin de la pobreza y el hambre cero, por lo menos para nuestra región. Trabajo decente, reducción de las desigualdades, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsables, tienen como consecuencia ese fin de la pobreza y esa hambre cero. Pero ¿cómo es posible hablar de trabajo decente y crecimiento económico si las prácticas laborales no son de un estándar que respete la dignidad de los colaboradores, de los trabajadores? ¿Qué sentido tiene hablar de objetivos de desarrollo si no hemos logrado poner condiciones dignas para esos empleados? ¿Qué sentido tiene hablar de reducción de las desigualdades a nivel macro, a nivel planeta, si nosotros internamente en las empresas no promovemos esa reducción de desigualdades? Para muestra un botón, las barreras que ponen algunos ejecutivos, algunas empresas, para que sus colaboradores puedan estudiar en el sistema formal, ya sea secundaria, universidad o posgrado. Las barreras que se les ponen a esos muchachos que quieren superarse, que quieren estudiar, pero no hay flexibilidad de horario para que ellos puedan estudiar. Entonces no hablemos de lucha contra la desigualdad si ponemos ese tipo de barreras, porque en la medida que sube el nivel económico aumenta la capacidad de cada persona individual para mejorar su nivel de vida, es decir, para reducir las desigualdades sociales. Con lo cual hay que predicar con el ejemplo. Y no podemos hablar de igualdad de género si, por ejemplo, ponemos discriminación o barreras a la maternidad y a la paternidad. Una empresa privada donde no se respeta la maternidad no puede hablar del objetivo número 5, que es la igualdad de género. ¿Ok? Importante, ¿verdad? Esos despidos porque la mujer ha quedado embarazada, esa barrera de entrada porque está recién casada y lo más probable es que pronto se embarace.
Eso atenta totalmente contra la dignidad, que es el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, que pueden contribuir al fin de la pobreza y el hambre cero, pero que a veces les ponemos barreras en la empresa privada. Por supuesto, ¿qué sentido tiene hablar de todo esto si todavía no hemos mejorado nuestras fuentes de energía, en el sentido de que sean cada vez más limpias? ¿Y qué sentido tendría hablar de todo esto si nosotros producimos de una forma ineficiente e inducimos un consumo poco responsable? Entonces, coherencia en todo esto. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con la minimización o eliminación de los impactos ambientales, por supuesto que tendrá un efecto positivo en el fin de la pobreza y el logro del hambre cero. Recordemos esto, que ya debería ser de sentido básico, de responsabilidad social, que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y es una sociedad fracasada aquella donde no se ejerce el derecho a la maternidad y a la paternidad, o donde se le ponen barreras a la maternidad. Eso no es una sociedad exitosa. Por lo tanto, ahí no puede haber una empresa sostenible y exitosa. Y luego, porque la sostenibilidad no es solo ambiental. El término comenzó ahí, la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Que el consumo de las generaciones actuales no ponga en riesgo el uso de los recursos para las generaciones futuras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Al inicio de todos los esfuerzos de responsabilidad social. Bien, eso clarísimo que sí. Y se sigue fomentando, por eso está en el objetivo 13, 14 y 15. Pero la sostenibilidad también es humana. La sostenibilidad también es humana. Y no puede haber sostenibilidad si no tenemos familias. Hay que ver la otra cara de la moneda. El tema no es solo arbolitos, vegetación, ríos limpios. También tiene que ver con quién va a gozar de esos arbolitos y de esos ríos limpios, que son las familias. Y luego, pues lo lógico, no se puede exigir al Estado si antes no se tienen buenas prácticas en todo esto. Tercero, la familia como stakeholder. Una lectura desde este enfoque nos permite ver que el 100% de los objetivos de desarrollo tiene a la familia como beneficiaria y como punto de referencia. Entonces, me permite hacer un pequeño repaso de esto. ¿A quién le interesa el fin de la pobreza si no es a la familia? De hecho, el logo mismo que se ha adoptado globalmente para hablar de fin de la pobreza pone a una familia. Si ustedes ven el logo, es una familia. ¿A quién le interesa la reducción de la pobreza sino a los papás y a las mamás? Para que sus hijos no sufran. Entonces, la familia es en realidad el objetivo o el hilo conductor de todos estos, desde mi punto de vista, por supuesto. Estoy, como dije al inicio, abriendo una conversación sobre el tema. ¿A quién le interesa que haya hambre cero o que no haya hambre? ¿A los papás? Que no quieren que sus hijos sufran. Y a ellos mismos que quieren vivir para educarlos. ¿A quién le interesa tener acceso a condiciones de salud dignas y eficaces? A las familias, por supuesto. ¿A quién le interesa que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad? A los papás, por supuesto. ¿Y a quién le interesa que haya igualdad de género sino a las mujeres, que son mamás? Por supuesto. Así que, hilo conductor, la familia, en el eje personas. Lo mismo podríamos decir en el eje prosperidad, el interés de las familias para que, en el objetivo número 9, para que haya más infraestructura y más desarrollo de la industria, lo cual significa más fuentes de empleo. Si el trabajador lo que quiere es trabajo, si el papá lo que quiere es una fuente de trabajo digna y sostenible, la familia es transversal también a esto, y lo es, por supuesto, en lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, porque queremos lugares sanos para vivir. Entonces, reitero, la familia como stakeholder de la empresa, porque es un público interesado. Porque si esto fuera el escenario donde se desenvuelven las empresas, en primera fila están las esposas, los cónyuges y los hijos de nuestros colaboradores. Eso está en primera fila. Y habría que preguntar, el estudio de clima organizacional
Se ha dicho muchas veces, pero estamos tardíamente lo estamos acogiendo en las universidades. El estudio de clima organizacional debería incluir preguntas para el cónyuge. ¿Y usted cómo ve a su esposo? Mire, yo lo veo frustrado, lo veo desganado, lo veo... no lo veo, o no lo veo, exactamente. Muchas gracias. Bien, bien. Perfecto. Me gusta que creo que estamos captando el tema, ¿verdad? La familia sí es un público interesado. Además es el destino de todos los esfuerzos de cada uno de nosotros. En esencia, nadie trabaja para pagar impuestos. El pago de impuestos pues es una contribución que se hace, pero nadie trabaja para eso. La gente trabaja para educar hijos y para darse una vida digna, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vamos al grano. Si no hay familias, olvidémonos de sostenibilidad, olvidémonos de futuro, olvidémonos de 17 o 3 o 4 o de los que sea objetivos de desarrollo sostenible. Si no hay población, esto es, apaguemos aquí las luces y nos vamos a descansar a otro lado. El centro y la raíz de la actividad económica son las personas, pero las personas nacen y se educan en una familia. Importante. Estamos en un momento, yo diría, hasta cierto punto afortunado de la historia, por lo menos para nosotros los países en vías de desarrollo, porque podemos ver cómo será nuestro futuro si no cuidamos las tasas de natalidad. Lo podemos ver, pero como en vitrina, está ahí. Y es lo que está pasando en los países que ya sufren el invierno demográfico, donde la preocupación más fundamental es de dónde sacamos mano de obra para que realice los trabajos que antes se ejecutaban. Por ejemplo, bien, entonces los países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, se ha dicho, tenemos lo que se llama el bono demográfico. Todavía estamos a tiempo con tasas de natalidad relativamente sanas, porque la población es la raíz y el destino del desarrollo económico. La población es la raíz y el destino del desarrollo económico. ¿Y por qué más? Porque la familia produce eso que las empresas tanto necesitan, los valores éticos. En cierto sentido, o en ese sentido, las empresas privadas son parásitos, porque viven de lo que no producen. Pues aquí viene a colación el ejercicio que hicimos al inicio, describir el yerno ideal. Bueno, es más o menos lo que hace un gerente cuando dice, voy a describir el perfil de mi colaborador ideal: respetuoso, trabajador, cortés, honesto, servicial, con voluntad de servicio, y ese que por eso digo, yo creo que en el fondo está haciendo la lista de cualidades de su nuera ideal, o y si es mujer, de su yerno, ¿verdad? Porque todas esas cualidades, ¿dónde se forman? Se forman en la familia. Se forman en la familia. Entonces, la empresa en realidad vive de la calidad moral de sus colaboradores. La empresa privada vive de la calidad moral de sus colaboradores. ¿Y cómo le paga la empresa a la familia? ¿Cómo le paga la empresa a la familia? Le paga mal, muchas veces. Le paga mal. Mala paga por tan buen servicio. ¿Cómo le paga? Le dice, qué poco comprometido sos. No son las 10 de la noche y ya te querés ir. Qué falta de compromiso de estos colaboradores, ¿verdad? Es domingo en la mañana y no me contesta el teléfono. Qué falta de compromiso en realidad. Claro, esa es la forma de pagar, ¿verdad? Y luego ¿cómo vive la empresa privada de esas virtudes de los colaboradores y cómo le paga? Le paga de la siguiente forma, dice, ya quedó embarazada, invéntate alguna excusa para despedirla. Ten cuidado, ya se va a casar. ¿Te diste cuenta que se va a casar? A los 3 meses, olvídate de ella. Claro, así le paga, ¿verdad? Qué bonito cómo le paga la empresa a la familia.
por tan buen servicio de aportarles ciudadanos corteses, trabajadores, honrados, honestos, serviciales, etc. ¿Ah? ¿Ven? Bueno. Entonces, acción concreta en este sentido, implementar programas de responsabilidad familiar corporativa. ¿Qué es eso? Responsabilidad familiar corporativa, un tema que hemos trabajado muchísimo en la Universidad del Istmo en alianza con el IES Business School. Se define de esta forma: el compromiso de las empresas por fomentar un liderazgo, una cultura organizacional y unas políticas laborales que faciliten que los colaboradores logren esa integración entre el trabajo, la familia y la vida personal. Entonces, son esos tres ámbitos: el estilo de liderazgo personal, el jefe con sus subordinados directos; la cultura organizacional, que se refiere a qué tan bien visto es que los colaboradores tengan acceso a beneficios de balance trabajo-familia y que los usen; y las políticas, si existen o no existen las políticas, y qué tan buenas son, y qué tan claras son, y qué tan aplicadas son. Entonces, este tema, como les digo, lo hemos investigado mucho en Guatemala, porque somos parte de una red iberoamericana de investigadores en este sentido. Tenemos bastante dato acumulado con un instrumento que lo que hace es lo siguiente: encuestamos colaboradores alrededor del mundo y les hacemos preguntas sobre política, sobre cultura, sobre liderazgo, etc. Y luego clasificamos, con algunos algoritmos, clasificamos esas respuestas para determinar si las empresas son tipo A, le llamamos así, las empresas que son sistemáticamente favorables con el balance trabajo-familia; tipo B, las que son ocasionalmente favorables; tipo C, las que son ocasionalmente contaminantes; y tipo D, las empresas que son sistemáticamente contaminantes, es decir, que sistemáticamente ponen barreras para que los colaboradores integren trabajo, familia y vida personal. Entonces, aquí tenemos uno de los resultados que hemos obtenido a través del IFREI. 30,000 personas en el mundo han contestado a la encuesta, un buen porcentaje de ellas en Guatemala. Entonces, hacemos el cruce de información entre la cantidad de gente que piensa que sus empresas es A, B, C o D. 16% en el mundo piensa que sus empresas son A, y 18% piensa que sus empresas son D, el peor escenario. D es el peor escenario. Y cruzamos con otras preguntas del mismo estudio cuando les preguntamos qué tan grande es su intención de dejar la empresa. Esto no es la rotación laboral, sino la intención de dejar la empresa. Entonces, lo que nos da este cruce de información es esa gráfica que tenemos ahí. Lo que nos dice es: entre mejoras el trabajo de la empresa, facilitando la calidad de vida de sus colaboradores, porque esto es, en el fondo, hablar de balance trabajo-familia es calidad de vida, menos ganas tiene la gente de renunciar. Y entre peor hace su trabajo la empresa, más ganas tiene la gente de renunciar. Pero vean el impacto de esto en la productividad, vean el impacto de esto en la lealtad, vean el impacto de esto en el compromiso. Esta es la causa de la lealtad y el compromiso. La lealtad y el compromiso son consecuencias de algo. La causa es este tipo de políticas que ponen a la persona y a la familia en primer lugar. Otra variable que medimos con este instrumento es la salud. Le preguntamos a los colaboradores mismos que se autoevalúen qué tan buena es su salud. Luego cruzamos la información y obtenemos esta gráfica. Con su simple percepción, con su percepción personal, cómo se califican ellos de salud entre 1 y 7, obtenemos estas gráficas a nivel global, a nivel de mundo, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Guatemala, que es la línea azul. Entornos C y D, que son los contaminantes, las personas se autoevalúan con menor salud o peor salud. Entornos A y B, la gente se evalúa con mejor salud. Y veamos estas otras, que es la calidad de vida. ¿Cómo medimos la calidad de vida con este instrumento? ¿Cómo medimos la calidad de vida? Ojo que hay varios de los indicadores de desarrollo sostenible que tienen que ver con la calidad de vida, ¿verdad? Salud y bienestar, por ejemplo. ¿Cómo medimos la calidad de vida?
por la calidad del sueño, que tan bien duerme la gente y qué tantas horas duerme la gente, qué tanta energía tienen las personas al final de la jornada para dedicarle a su familia y a sus intereses personales, y qué tanto ejercicio logran hacer a lo largo de la semana. Pues ahí está el cruce de la información. Entre peor hace esta labor la empresa, menos calidad de vida de los colaboradores. Por lo tanto, aquí vemos la conexión, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de esto, por ejemplo, en el objetivo de desarrollo de calidad educativa? Si parte de la calidad educativa es que el papá o la mamá o la mamá estén atentos al desarrollo de las tareas escolares de los hijos, pero si no tienen energía para hacerlo al final del día, o si simplemente no los ven, vean cómo tiene impacto en la calidad de vida del colaborador, en la calidad educativa de los hijos y por lo tanto en la productividad y en la satisfacción de esos colaboradores. Por eso es que estamos vinculando la familia con todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, resumo, 3 propuestas para el sector empresarial. Lucha frontal contra la corrupción, porque no es posible pensar en objetivos de desarrollo sostenible si los recursos que pagamos al Estado son desviados. 2, coherencia, porque no es posible exigir al Estado si nosotros no tenemos políticas coherentes con los 17 objetivos de desarrollo. Y 3, colocar a la familia como stakeholder, porque por sentido común la familia es el origen y es el destino de todos los esfuerzos de la empresa y de la economía en general. Esto es lo que quería trasladarles y la idea es que esto se convierta a partir de este momento en un, ¿cómo le llamaron? Micrófono abierto para que podamos dialogar un poquito, ¿verdad? Por favor. Si alguien tiene preguntas, ese es el momento. Hay una decán por acá con un micrófono para que pueda levantar su mano y hacer su pregunta al doctor Hugo Cruz. Bueno, no tantas. Sí, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí hay una. Sí. Contra la corrupción. Sí. O sea, si hay algunas buenas prácticas que podemos implementar en el país sobre el sector privado y cómo están afrontando esta lucha contra la corrupción. Bien, muchas gracias. Políticas que la empresa privada pueda fomentar para luchar contra la corrupción. Un sitio web que existe en Guatemala que se llama asisehace.com. ¿Qué tiene ese sitio web? Tiene la descripción específica de cada uno de los trámites que se deben hacer en oficinas del Estado, con la descripción oficial de los requisitos, indicando cuáles son los papeles que hay que llenar y a qué entidades hay que abocarse, para que las personas, los representantes de empresas puedan llegar y comparar qué le dice el funcionario en la ventanilla y qué dice el sitio oficial, que está elaborado con base en la ley. El funcionario tendría que decirle exactamente lo que está dicho ahí, porque este sitio web está hecho con base en la ley. Contrastar. Aquí no dice que yo tenga que pagarle a usted 500 lempiras por hacer ese trámite. ¿Sí? Aquí no dice que yo tenga que darle una comisión a usted por hacer ese tipo de cosas. Porque no tiene base de ley lo que usted me está diciendo. Esa es una iniciativa. Segunda iniciativa, sector empresarial organizado. Sí, esto es un poco más difícil. Eso es un poco más difícil, pero se tiene que hacer y se hace de alguna forma. ¿Cómo presionan los grandes empresarios al gobierno para que haga más transparente la gestión? Entonces, a base de mesas de diálogo, mesas de simplificación de procesos, mesas de rendición de cuentas. El concepto aquí es bien interesante, poco conocido, poco difundido, por eso me gusta mencionarlo. El concepto de mayordomía. El gobernante del país es el mayordomo. Los propietarios de la casa somos nosotros. ¿Sí?
La definición en la Real Academia Española de mandatario no es el que manda, sino el que es mandado. Así que como hay deficiencia de educación, ¿verdad? Uno no sabe a veces los significados de las palabras, ¿verdad? Uno piensa que el mandatario, el primer mandatario de la nación, dice, ay, todo el mundo tiembla. Pero lo que quiere decir es que él es el primer mandado de todos. Y el mandante es el pueblo, que le ha dado un trabajo y que exige que se cumpla el trabajo de acuerdo con las condiciones que el pueblo le ha establecido. ¿Sí? Entonces el sector privado debe exigir que el mayordomo haga bien su trabajo. Es importante, ¿no? Que el sector privado se pueda organizar a nivel de propietarios de empresa para exigir ese tipo de cosas, ¿verdad? Segundo, por supuesto, ¿cómo se lucha contra la corrupción? Evitando que sea la empresa la que corrompa al funcionario. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el ejecutivo le dice al subordinado, le dice, quiero este resultado, no importa lo que cueste, ni importa lo que tengas que hacer. Claro que entiende el ejecutivo. Ya, mi jefe me dijo que no importa lo que cueste y que no importa lo que tenga que hacer. Claro, y el funcionario público me pidió comisión, pues ya tengo carta abierta para darle la comisión, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, coherencia. No pretendamos que el gobierno cambie si nosotros, como empresa privada, estamos cediendo en el sentido, por ejemplo, de las comisiones para la colocación de productos o servicios para el Estado, por ejemplo, ¿verdad? Primera, lucha contra la corrupción. Ay, esto es un poco como el chiste ese de qué fue primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. No podemos saber a ciencia cierta quién corrompió primero al otro, ¿verdad? No se sabe, es un misterio. ¿Quién corrompió primero? ¿Un funcionario público corrompió a una empresa o fue un empresario que corrompió al funcionario? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos el mayor poder que tiene la empresa privada para abstenerse de cooperar al mal en temas de comisiones fraudulentas por ejercicio de un derecho, en todo caso, que es participar en una licitación o que me paguen lo que me tiene que pagar el Estado, etcétera. Pero la empresa privada tiene todavía el sartén por el mango para luchar contra esas prácticas concretas de corrupción. Teníamos otra pregunta por ahí atrás, señorita. Allá está la decana, hacia atrás. Gracias. Los que estamos aquí probablemente tenemos esos objetivos bastante bien alineados, pero hay afuera una gran mayoría de empresas que no lo están. Sí. Ellos sí participan en todos los juegos que usted cita que no son los correctos. Sí. Entonces, aunque decimos que la ética y que perseguir los objetivos de desarrollo sostenible son negocios, son rentables, hay una mayoría que está desalineada y les toca a todos los que están aquí presentes competir contra ellas. ¿Cómo lo maneja? Sí, primera cosa, sí, soy consciente de que estoy, como dicen en Guatemala, vendiéndole miel al colmenero. Los que se animan a venir a un evento sobre desarrollo sostenible y de fundarse, pues efectivamente se entiende. Pero no está del todo mal, porque hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Así que no está del todo mal que estemos aquí repasando lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y por último, hay que mostrarle a esas empresas con números cómo nuestra empresa está siendo exitosa aún sin prestarse a prácticas de corrupción. Hay que mostrar con números cómo es posible vivir bien, trabajar honradamente y aún así ser sostenible. Y eso, vean, porque a veces uno pecar de demasiado humilde. Eso es un problema, ¿verdad? Lo bueno hay que decirlo, hay que cacarearlo. Si ustedes están teniendo crecimiento empresarial a base de buenas prácticas, hay que gritarlo por todos los medios posibles. Porque hay un paradigma que es, si me porto bien, me va a ir mal económicamente. Me he equivocado, por supuesto, ¿verdad?
Y tenemos evidencia de empresas que viven exactamente lo contrario y que han sido más sostenibles gracias a esas buenas prácticas. Pues eso, justamente, grítenlo, grítenlo y divúlguenlo y péguenlo por donde puedan, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Como un caso de buenas prácticas de balance trabajo-familia que hemos documentado en Guatemala, el caso de Agrocentro, una empresa de 500 empleados que produce agroquímicos. Un seguimiento de 8 años de sus indicadores empresariales. A lo largo de esos 8 años, las ventas han ido creciendo sistemáticamente, las utilidades también han ido creciendo sistemáticamente. Después de estar en 5 países, ahora están en 12 países. El número de empleados ha aumentado, el índice de rotación ha bajado, el índice de rotación no deseada también ha bajado. Y eso de la mano de la implementación de 28 beneficios de balance trabajo-familia, de los cuales muchos de ellos tienen un costo directo para la empresa. ¿Cómo es posible que haya una empresa que invierta tanto en sus colaboradores y solo muestre indicadores de crecimiento? Porque sí, porque ahí los colaboradores quieren dar lo mejor de sí y no se quieren ir. Por eso. Y eso lo tenemos documentado y lo vamos a empezar a divulgar cada vez más. Entonces, un poco, claro, aquí están yo vendiéndole miel al colmenero, pero los colmeneros tienen que mostrar que hacen buena miel, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, creo que da para una más, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Hacia atrás? ¿Podemos llevar el micrófono a la decán? Gracias. Buenas tardes, doctor. Qué gusto volver a verle. Gracias, Laura. Me llama mucho la atención este tema de la corrupción, cómo abarcarla en la cadena de valor. A lo interno, pues, podemos identificar en los procesos cuáles podrían ser aquellos puntos críticos donde podría surgir una situación de corrupción. Se pueden establecer estructuras internas para regularlo, para controlarlo, para medirlo. Pero cuando volteamos a ver nuestra cadena de valor, ¿cómo le vendes? Hey, si sos corrupto no puedes tener negocio con nosotros. O sea, ¿cómo le transmitimos este sentir o esta cultura empresarial a este stakeholder tan importante que es la cadena de valor de las empresas? Gracias, Laura. Bueno, lo primero es hacerlo, ¿verdad? Yo no sé qué tan difundido está, por ejemplo, exigir esas buenas prácticas éticas a los proveedores. Yo creo que ahí tenemos todavía un terreno muy, muy grande que trabajar. Que nuestros proveedores tengan su código de ética, que tengan su línea para denuncias éticas, que reporten las malas prácticas nuestras si es que las tenemos. Todo eso que va generando una cultura, ¿verdad? Pero el tema es hablar, comunicar los beneficios que nosotros hemos tenido de esto para que ellos también se puedan convencer. Y luego la formación en ética. Es que si la gente no entiende ni siquiera la diferencia entre soborno y extorsión, por ejemplo, pues no vamos muy lejos, ¿verdad? En realidad, si tenemos todavía esas deficiencias. Luego el conocimiento, la pericia, es que el conocimiento técnico de cómo se hacen las cosas, de cómo hacerlas bien, a veces es lo que lleva a la gente a escoger el camino más fácil y más barato, pero porque no conoce otras opciones. Entonces, todo es una labor de educación. Las empresas privadas son grandes educadoras. A lo largo de la historia, la empresa ha cumplido un papel de civilizador a lo largo de la historia, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a usar zapatos a la gente? Seguro que era el que hacía zapatos y vendía zapatos. Eso es así. La empresa tiene una vocación civilizadora. Pues en la actualidad, la vocación civilizadora de la empresa privada ética es educar a todos los demás, empezando justamente como dice Laura, por la cadena de valor. Muy bien. Con esta última intervención entonces damos por finalizado el espacio de preguntas y respuestas y agradecemos al doctor Hugo Cruz por su ponencia. Despidámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias. Bien. Gracias, muy amables. Podemos seguir la conversación, por supuesto. Lo dije al inicio y es real, una conversación que no acaba. Mi correo electrónico, el perfil de LinkedIn y
un blog que alimento con cierta frecuencia sobre buenas prácticas y criterios éticos, un blog que se llama Vamos a la Raíz, que está para ustedes. Con permiso, muchas gracias, feliz día.